¡Qué calamidad! A Salmos. Fíjate que hace un tiempo te voy a contar un sueño que tuve. Soñé que perdía todo. Perdía el negocio, soñé que iba a vivir un proceso inclusive donde iba a perder la credibilidad, iba a pasar por un proceso difícil, emocional, una pérdida de autoestima y muchas cosas que observé en mi sueño que me iban a suceder. Era un sueño donde yo estaba calmado, sin embargo estaba observando todas las cosas que estaban pasando. Dicen los sabios que así es como los juicios son decretados en el cielo. Y resulta que en mi sueño la Virgen María apareció y me dijo: ¡qué calamidad! Haz salmos. Si Dios lo permitió, es por algo. No dejes de hacer salmos. Y fue así que retomé con mayor intensidad mi estudio y recitación de salmos. Bienvenido a mi podcast, ¡qué calamidad! A salmos, donde vas a encontrar los secretos y los misterios, la forma en la que se aplican, cómo generar una vasija, la conciencia, cómo tener afinidad para poder recibir la bendición del libro de Teilim. Bienvenido a mi podcast. Muy bien, vamos a platicar sobre el Salmo número 11. Fíjense, la semana pasada hablamos del Salmo número 10. No sé si lo pudieron practicar. El Salmo número 10 es un salmo que dice que lo recite quien tiene enemigos. No se refiere a enemigos físicos, sino a enemigos espirituales, entidades con las que hemos hecho cierta congruencia. Porque ustedes saben que en los mundos espirituales todo funciona por vibración o afinidad. Entonces, cuando hacemos afinidad con ciertas situaciones negativas, atraemos enemigos y están cerca de nosotros. Inclusive los sabios dicen, la Kabbalah me enseña que cuando nosotros hablamos, creamos ángeles. Cuando lo que hablamos es para bien y para buscar el bienestar de los demás, creamos ángeles positivos. Cuando lo que hablamos es para buscar el mal del otro, el mal ajeno, no se trata solo como de juzgar, porque a veces pensamos que juzgar a veces es malo, pero no siempre, depende, todo depende. Sí, ya iniciamos, ¿sí me escuchan bien? Sí, Cris. Sí se escucha, Cris. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Si no me escuchas, Alice, por ahí muévele, a lo mejor tienes activado mal tu micrófono. Por ahí hay alguna opcioncita que te libera el sonido. Vale, entonces, a veces pensamos que juzgar es algo malo, pero hay como ciertos detallitos en esa ley espiritual. Uno de los detalles que hay interesantes es que si yo, por ejemplo, quiero beneficiar a otra persona, por ejemplo, supongamos que quiero buscar el beneficio para un hijo y para buscar su beneficio tengo que ver todos sus defectos y analizar sus defectos y hablarlos con mi esposa para poder ver cómo lo puedo beneficiar. Esa plática donde vi lo malo de mi hijo no es considerado un juicio porque el trasfondo de lo que estoy diciendo es el beneficio de la otra persona. Se considera un juicio cuando yo sí hablo mal de otra persona, pero la intención, la esencia, la base de lo que hacemos no es el buscar la luz o el beneficio para otra persona. Entonces, solamente cuando nosotros buscamos beneficiar a otra persona, nos es permitido incluso prácticamente la conciencia es lo que marca la realidad. Entonces, a veces nosotros nos detenemos, por ejemplo, en analizar las cosas como son. A veces nos detenemos a analizar las situaciones
como son y no las hablamos como tal, y a veces no aceptamos inclusive las objeciones o lo que las personas nos están refiriendo. Por ejemplo, en algunas ocasiones a mí se acercaban, en ocasiones en las que tenía escuela, se acercaban y me decían, oye, tal persona dice esto y está diciendo estas cosas. Y muchas veces yo llegué como a cometer el error de callar a esa persona, pero con el tiempo fui aprendiendo, y esto fue cuando empecé apenas hace muchos años, callaba a la gente y no dejaba que me dijera nada negativo. Sin embargo, con el tiempo aprendí que era necesario que yo escuchara esas cosas negativas, porque al final yo buscaba el bienestar del lugar y el bienestar de todos. Y yo tenía que tomar una decisión sobre eso negativo que estaba recibiendo, y que no era un juicio y que tampoco era la mala vibra de las personas la que me acercaba como la información. Entonces, es un poquito complicado porque pues sí, a veces hay gente que se dedica pues a malvibrar. Hay personas que constantemente me decían cosas negativas y cosas negativas y cosas negativas y cosas negativas, pero realmente a lo que se refiere la sabiduría es a la intención. Si realmente es porque yo busco el beneficio del grupo, porque yo busco el beneficio de los demás, porque yo busco el beneficio de la otra persona, entonces, ¿qué tanto puedo hacer por tu bien? Y ahí es como dice, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Entonces, cuando yo busco el bien de todos, tengo permitido, la ley de Dios me permite que yo pueda indagar, buscar, analizar, platicar, voltearlo de un lado, voltearlo del otro, buscar salidas, buscar los recursos, buscar todo. O sea, cuando realmente yo lo que busco es beneficiar. Sí, puedo regañar incluso, ¿no? Puedo ponerle un límite, puedo decirle a alguien fuerte, basta, o puedo incluso poner un grito, pero es porque yo busco el bien de la otra persona, es permitido. No me desconecta de la luz, ¿saben? A veces las personas piensan que, híjole, si me enojo, me desconecto de la luz, entonces no me enojo y la persona está enferma de 1000 cosas porque nunca se enoja y siempre se reprime. Y no debe ser así. Y eso lo aprendemos con los salmos. Por ejemplo, a veces pensamos que para ser un ser de luz no debemos enojarnos, no debemos llorar, no debemos a lo mejor ponernos tristes y debemos de mantenernos siempre bien y tratar de estar bien, pero hay situaciones que definitivamente nos hacen enojar, y el enojo es permitido cuando es por el bien de las demás personas, cuando realmente la intención de mi enojo es compartir con el otro. Por ejemplo, con un hijo que sabemos que está haciendo algo mal y queremos llamarle la atención, sentimos enojo, pero lo sentimos por su bien. Y ese amor que tenemos por el hijo nos permite enojarnos, decirle cosas, terminas de estar enojado y no te desconecta de la luz el enojo, no genera un cortocircuito, no genera una desconexión emocional o genera cierta desestabilización, porque a veces nos desestabiliza emocionalmente las emociones, sino que cuando nosotros lo hacemos con la intención de compartir, nos es permitido realmente fluir con emociones diversas y podemos usar todo tipo de recursos. Cuando realmente es el beneficiar a los demás, vamos a poder, Dios nos da el chance de poder buscar, utilizar todo tipo de recursos, ¿vale? Inclusive Él nos sugiere qué recursos nos funcionarían para tal o cual cosa. Entonces, ser luz no significa que siempre seas como una foto y estés ahí como una foto. Ser luz significa, vas a tener tus momentos buenos, vas a tener tus momentos malos, pero de lo que se trata justamente es de poder
pues compartir con... Bueno, voy a seguir, ¿eh? Si por ahí me dejan de escuchar. Solo fue como un segundo, Cris, pero regresó luego. Ok, muy bien. Sí. Entonces, no siempre vamos a poder estar como en una sola postura. Y el día de hoy, justamente en el Salmo número 11, vamos a aprender uno de los mayores secretos que, fíjense, había un maestro que cuando contactaba con la gente y cuando convivía con las personas, nunca perdía su estado de presencia a pesar de todo lo que pasa en las convivencias, ¿eh? A pesar de que a veces actúan para tu bien, a veces la gente actúa para tu mal, y esta persona nunca perdía la conexión y su secreto era hacer el Salmo 11 todos los días antes de relacionarse con la gente. Entonces, por eso dice el Salmo número 11, así empieza. Dice, Lamasteach le David, Badonai Hasiti, Echto Merule Nafshi, Nudi Argem Tzipor. Dice, para el director de David en Dios, me he refugiado. ¿Cómo le podréis decir a mi alma, entrarás a vuestra montaña como pájaro? Fíjense, tiene aquí un secreto, algo interesante. Dice, Lamasteach le David, Badonai. Y si voy a ver el hebreo, voy a ver que dice Adonai, ya saben que se escribe Yud Kei Vav Kei. El nombre Yud Kei Vav Kei no se pronuncia en hebreo, se utiliza la palabra Adonai para poder canalizar la energía del Yud Kei Vav Kei en un nivel más bajo. Y yo les he platicado que a veces cuando incluso haces salmos, pues lo debes hacer, lo debes pronunciar Hashem. Pero aquí tiene algo especial, este salmo tiene una letra Bet antes del Yud Kei Vav Kei y dice, para el director de David, en Dios me he refugiado. Pero a ver, ¿por qué el nombre de Dios los sabios le añadieron, o por qué se le añadió aquí la letra Bet? Y la respuesta a eso es que la Bet es la letra con la que inicia la Torah y es la palabra con la que inicia la letra con la que inicia la palabra brajá, que significa bendición. Entonces, cuando dice en Dios me he refugiado, no está diciendo que me he refugiado en una idea onírica de un Dios que ni conozco, sino ¿saben en qué es lo que nos estamos refugiando? Nos estamos refugiando en la Torah, porque cuando aparece la Bet antes de la palabra Yud Kei Vav Kei es me estoy refugiando en tu Torah, o sea, me refugio en tu sabiduría, me confortas con tu enseñanza, me confortas con tus palabras, me confortas con tu luz. Y también otra cosa interesante es que me refugio en las bendiciones. Entonces, también cuando una persona se refugia en bendecir a otras personas, en bendecir su vida, en bendecir la vida en general, en bendecir el mundo que lo rodea, en bendecir las situaciones buenas o malas o como sean que les pasen. Cuando una persona se refugia en eso, está refugiado debajo el cobijo del Creador. Entonces, no solo es cuando decimos, no, en este momento de caos y de movimientos y de pruebas, me refugio en Dios, no es cierro mis ojos y hago como que no pasa nada. No, 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 es me refugio en la Torá. En este momento de debilidad donde estoy a punto de desconectarme de la luz, me refugio en la Torá, me refugio en bendecir a otros, en sentirme bendecido también y en de alguna manera ser un canal para bendecir a otras personas. Ahí es donde debemos refugiarnos todos. Ese es como el lugar al que todos debemos aspirar. Debemos acercarnos al punto en el que somos esa luz que bendice, somos esa luz que está refugiada en las enseñanzas. Entonces, fíjense, este Salmo 11 comienza con eso. Por eso dice,
que el Salmo 11 es un salmo que sirve para exterminar a los enemigos. Entonces, ¿por qué extermina a los enemigos? Porque estoy refugiado en su enseñanza. Entonces, refugiarme en su enseñanza es estar meditando y pensando en él día y noche. Y estar pensando en él y estar pensando en él, ¿para qué? Para que su sabiduría sea mi cobijo, para que su sabiduría sea mi luz, para que su sabiduría sea el árbol que me cubre del sol y el árbol que me hace que el sol no me lastime. La sabiduría nos hace que la vida no nos lastime, que no nos duela. También dice algo interesante este salmo en el versículo 2, dice, Kine arshaim idrehum keshet konenu hitzamal yeter lirot, bemo ofe le yisrelef, porque he aquí los malvados tensarán el arco y prepararán sus flechas sobre la cuerda para disparar en la oscuridad a los rectos de corazón. ¿Cómo es que recibimos los ataques del otro lado? ¿Cómo es que el Satán influye en nosotros? ¿O cómo es que los enemigos del Creador, incluso los ángeles caídos y los ángeles negativos, nos afectan? Fíjense, todo en esta vida es como un espejo. Así como yo traté a una persona, creé un ángel y ese ángel está encargado de tratarme a mí de esa misma forma. No les sé si les ha pasado que a veces quieren comunicarse con una persona, pero ni siquiera se da la posibilidad de comunicarse. Solo viene, te dice cosas, no le puedes ni explicar, cree lo que quiere creer, hace lo que piensa que es correcto y al final no pudiste solucionar, ni hablar, ni hacer nada y dices, bueno, por más que intenté decirle, hola, cálmate, ni siquiera se calmó y ni siquiera me hizo caso. Eso pasa, amigos, porque es un ángel y ese ángel es un ángel que nosotros creamos con esa misma frecuencia. Entonces, todas las cosas que nos están pasando, el cómo percibimos, lo que escuchamos en nuestra mente, la vocecita interior que escuchamos, inclusive la intuición que a veces la gente escucha, son ángeles que la persona está contactando y todas estas entidades con las que vamos de alguna manera relacionándonos, tienen mucho que ver ya sea con el mundo de los pensamientos y el mundo de los sentimientos. Entonces, estas entidades se están comunicando con nosotros a través de los pensamientos y a través de los sentimientos. Ahí es donde nos influencia el mal. Ahí en los sentimientos es donde nos influencia la negatividad. Entonces, ¿cuándo debemos escuchar nuestros pensamientos? Nunca. Por eso dice en el versículo 1 que me refugiaré en su Torah. ¿Vale? Y reconoce y pone la bet atrás de Yud Kei Vav Kei porque el Yud Kei Vav Kei representa la Torah y la bet detrás representa el estar cobijado, el dejarme influenciar. Entonces, cada vez que nosotros no sabemos qué hacer en nuestra vida, cada vez que no sabemos cómo confrontar una situación, cada vez que no tenemos idea de cómo conectar con ciertas cosas, necesitamos refugiarnos en la Torah del Eterno y necesitamos entender que la sabiduría, qué camino tiene para esto, ¿no? O sea, ¿por qué me pone esta situación de esta manera? ¿Para qué? Y la Torah tiene una enseñanza, pero la persona lo debe de preguntar, lo debe de pedir. Debemos de ir más allá de decir, lo voy a consultar con la almohada. Más bien lo debemos consultar con la sabiduría de Dios, pero hay que pedirlo, hay que darnos el tiempo de pedirlo y de saber exactamente qué es lo correcto, cómo es que debemos manejar las situaciones, porque no siempre nuestro estómago nos va a decir las formas en las que debemos actuar. Mucha gente siempre lo decide con el estómago, porque la persona está enojada y su estómago es su cerebro que usa, ¿no? O hay otros que lo decimos con el hígado, ¿no? Y la persona ya está como intoxicada incluso de tanta negatividad, de tantas emociones, y con el hígado es con lo que está decidiendo. O hay personas
hay algunas personas que se refugian en la sabiduría y deciden con el corazón. Todo depende de dónde esté nuestra atención. Por eso los sabios se han encargado y se han enfocado demasiado en recordarnos que siempre nuestra atención debe estar en la sabiduría de Dios, siempre debe estar donde hay luz, donde hay sabiduría. ¿Por qué en la sabiduría es donde debemos estar? Porque justamente en la sabiduría es donde nosotros encontramos ese refugio, donde podemos saber exactamente cómo debemos percibir la realidad y cómo debemos confrontar la realidad y cómo debo pasar a través de la situación. ¿Cómo es que debo hacer para pasar realmente a través de una situación? Entonces, es complicado, ¿no? En el momento donde hay broncas, donde está nublado todo, donde está todo fuera de control aparentemente, pues no sabemos qué reacción, qué decir, ¿no? El Salmo 11 hay que hacerlo en ese momento para que podamos tener esa claridad, para poder fluir con las para fluir correctamente con las situaciones. Porque si no buscamos eso, entonces no nos viene. Nuestra vida solo va a venir aquello que seamos conscientes, y nos lo enseña la Kabbalah de todas las formas posibles. Entonces, si una persona no pide, no es consciente de algo, esa situación no le llega, porque la persona no es consciente. Aunque eso ya existe como una posibilidad, todo depende de que la persona quiera experimentarlo. Entonces, solamente hasta que la persona se da cuenta de la sabiduría y que puede confrontar la situación de una manera, es que esa situación le viene como el sustento para que la persona lo confronte de esa manera. De otra manera no aparece. O sea, y es que Dios quiere tu bien, pero a lo mejor si tú no quieres realmente hacer las cosas como Dios quiere o como Dios manda, como se dice, no te va a llegar ni la idea correcta, ni el sustento, ni la forma, ni los medios, no te llega nada, porque tú no lo has deseado. Entonces la gente dice a veces, ¿por qué no me llega dinero, sustento, abundancia para tratar a mi familia? Porque eres una persona que no se comporta de manera abundante, y como no lo hace, el universo no te puede dar esa abundancia, porque solo fluye cuando tu conciencia lo desea, cuando tu conciencia lo activa. Nuestra conciencia lo tiene que activar todo el tiempo. Y saben, para que la conciencia se active, pues la sabiduría tiene que estar irradiando en mi mente una y otra vez para que yo esté consciente de lo que necesito, ¿no? Si no soy una persona consciente del amor, jamás voy a hacer amor con alguien. No puedo, estoy imposibilitado para amar, porque no está dentro de mis creencias, no está dentro de mi forma, no está dentro de mi forma de ser. Por esa razón, una persona debe estar siempre meditando en la luz. Es una forma de que siempre tengamos dentro de nuestra conciencia a Dios y que eso nos haga desearlo y constantemente estemos experimentando su realidad. Por eso es que Él quiere que la gente lo conozca y lo trate y lo busque de esa manera, porque lo que Él quiere es entrar en su vida de una manera y de otra manera y de otra manera. Por eso les decía, este salmo es uno de los secretos de algunos sabios, que, por ejemplo, sabios que se dedican a la política, hacen este salmo porque esto les permite estar siendo conscientes constantemente de Dios, y esto les permite que constantemente se estén retroalimentando de este campo morfogenético, porque su pensamiento está en Dios constantemente y están deseando luz y luz y luz y luz y luz, y esto hace que no pierdan el estado de presencia, pase lo que pase, ¿vale? Y por eso también dice el Salmo, Ki hashaot yehareshun tzadik mapal, Hashem bechal kosho, Hashem bashamayim kiso enav yehesu apach, ibhanu bene Adam. Y dice, pues los cimientos han sido destruidos. Dice, el justo, ¿qué ha hecho? Dios en el santuario, su santidad, Dios en los cielos, su trono. Sus ojos mirarán sus párpados, examinarán a los hombres. Y entonces nos está hablando justamente de cómo nosotros a veces nos desconectamos completamente de la luz porque no percibimos adecuadamente las situaciones.
necesitamos siempre tener en mente que hay otras formas. Todos son formas. La vida te va a ofrecer una. Busca otra forma, porque siempre hay otras formas. Hay otras formas de conectar. La gente, todo el mundo podemos voltear a ver a todos los demás y vean que todos resuelven esta situación de esta manera. Por ejemplo, si tu esposo es grosero, si los esposos son groseros, pues todas las mujeres van a reaccionar con enojo. Bueno, esa es una forma, pero hay formas divinas de reaccionar a eso, ¿no? Podrías a lo mejor buscar otras formas y podrías entender que si reaccionas con enojo, pues va a caer un juicio sobre tu esposo y ese juicio va a caer sobre ti y ese juicio va a caer sobre tus hijos y al final todos se van a ver, nadie se va a ver beneficiado de tu enojo y entonces podrías entender que hay otras opciones como a lo mejor en ese momento ignorarlo incluso, no perdonarlo tal vez porque va a ser un momento de enojo, pero sí a lo mejor en ese momento lo ignoro, hago como que no vi nada, dejo que la situación pase y en otro momento lo confronto y le digo y hablamos. Pero para poder accionar de esa manera necesitas comprender otras cosas, ¿no? Y también entender que hay niveles de comprensión, o sea, que hay N número de maneras de confrontar una misma situación. Si nosotros vemos una situación y somos 30 personas observando la situación desde 30 puntos de vista diferentes y escucháramos lo que cada persona percibe de la misma situación, de una misma conversación, entonces entenderíamos más o menos cómo es que el creador percibe todo. No lo percibe de manera lineal, no tenemos la verdad absoluta, jamás la vamos a tener, justo por eso, pero el creador lo percibe de forma global. Dios piensa de manera global. Por eso nunca entendemos el pensamiento del creador, no lo vamos a poder entender nunca porque su pensar es global. O sea, si Dios te dice algo que no se puede, no es el momento, su pensamiento es global. En ese momento no beneficia a ningún ser humano vivo en todo el planeta, en el universo, a todos los seres que vivan, plantas, animales, a nadie beneficia. Por eso Dios dice no. No porque Él sea con su pensamiento lineal, ¿no? Pero si nosotros tomamos una decisión desde un pensamiento lineal, pues va a ser completamente limitada la situación. Por eso dice el Salmo que sirve para que se exterminen a los enemigos y dice aquí, en la segulot, protección contra personas malvadas, espíritus malignos y otros peligros. Es un salmo que si se hace todos los días nos empieza a proteger de situaciones difíciles. Dice también libera de los enemigos y persecuciones políticas. Ayuda en cualquier tipo de persecución. ¿Qué significa una persecución? Una persecución es cuando nosotros no estamos en plena conexión con la luz de la Torá, en ese momento donde ha estado nuestra atención nos persigue. Siempre aquello en lo que en algún momento pusimos nuestra atención hoy, el día de mañana nos va a perseguir. Por esa razón, hay situaciones en las que no debemos poner nuestra atención, no es negocio. Esa situación en general nos va a perseguir el día de mañana. Entonces también dice que este salmo sirve como semilla de ayuda divina. Cuando hacemos este salmo, el Creador comienza a ayudarnos. Comenzamos a ver su ayuda, su bendición, comenzamos a ver su intercesión, comenzamos a ser conscientes. Sobre todo, esa es la clave de la fe, que nos deje Dios hacernos conscientes. O sea, la fe no es hablar con Él y hablar y hablar y hablar solamente, sino es hablé con Él y me respondió de esta manera. Soy consciente que siempre que le digo, me habla. Eso es lo que nos hace recibir. Por eso a muchas personas nos cuesta recibir, porque no somos conscientes de que algo funcione en nuestra película en general. Hay personas que les cuesta trabajo recibir amor, o que les cuesta trabajo recibir, no sé, ayuda. Pero esa persona que le cuesta trabajo recibir ese amor es porque la persona
cuando da amor, cuando ha dado amor a otra persona, no ha sido consciente del beneficio que ha recibido. Cuando una persona da diezmo todo el tiempo, todos los meses, constantemente, y es constante, se va a dar cuenta que tiene prosperidad. Y entonces, al hacerse consciente que tiene prosperidad, ahí es cuando recibe la prosperidad, no antes. No puedo recibir antes de que yo pueda generar la conciencia. Entonces, todo el trabajo de una persona, todo el trabajo espiritual de una persona es para que la persona sea consciente. Esa es la parte complicada, ¿no? O sea, todo el trabajo es para que la persona se haga consciente. Por ejemplo, si la persona se dedica a dar caridad y le dices, ¿sabes qué? En esta semana solo vamos a ayudar a los demás, vamos a dar caridad, solo en esta semana vamos a hacer eso. Toda esa semana, después de dar caridad a gente que nos encontremos por todas partes, vamos a tener un beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio? Esa tzedaká que dimos nos va a dar la conciencia de que es algo bueno. Cuando empiece a ver el resultado en mí de ayudar a otro, ¿qué cosas me pasaron a mí cuando di esto, cuando ayudé? En ese momento me hago consciente y en ese momento recibo, tengo vasija. Eso es tener vasija. No siempre sabemos tener vasija para recibir. No siempre tenemos una vasija para recibir bendiciones, porque no siempre nos dejamos tener conciencia, como que nos da miedo acceder a eso, ¿no? Y también a veces buscamos como cosas materiales detrás de las cosas que hacemos y no entendemos que la bendición es la conciencia que me dio la acción. O sea, ¿de qué gané de tratar 20 años a mi marido bien si hoy me engañó? Pues de esos 20 años que lo trataste bien y que fuiste cariñosa y amorosa con él, Dios a cambio te dio conciencia de que el amor sí existe. Y es por esa conciencia de que el amor sí existe que Él te dice, me voy con una más joven que tú, se va de tu vida, y tú, como eres consciente de que el amor existe, le dices a Dios, entonces permíteme experimentar el amor. Y no caes en un juicio, no caes en un hoyo, porque eres consciente de su existencia. Eso es estudiar la Torah. No tanto leerle los libros, sino más bien tener mi atención en Él todo el tiempo. En la medida de lo posible, tratar de devolver mi atención a Él constantemente. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que nosotros podemos realmente conectar con el Creador. Entonces, no tenemos que buscar que las cosas sean en nuestra vida solo con beneficios materiales. Está bien, hay recompensa y todo tiene una recompensa material, sí, ¿no? Hay dinero de por medio detrás de nuestro trabajo, sí. Pero detrás de las acciones donde no hay remuneración, como ayudar a un empleado, por ejemplo, como, no sé, hacer caridad con alguien, como dar diezmo, como, no sé, ser humilde y a lo mejor aceptar un regaño de otra persona, ese tipo de cosas, el beneficio de eso es la luz, la luz que se transforma en mí en conciencia. Y cuando la luz se transforma en mí en conciencia, ¿qué genera? Me genera una vasija. La próxima, como ya viví esa situación y ya sé que funciona, cuando haces ese salmo, el salmo, ¿no? Por ejemplo, los salmos que les di para el sustento, si lo han hecho, si lo hicieron, se darán cuenta y serán conscientes que les llegó dinero. Entonces, la siguiente es que el Satán te quiera preocupar, que los enemigos de Dios te quieran preocupar de que no vas a tener. Tomas esos salmos, haces esos salmos y tú ya eres consciente de que eso funciona. Entonces, la conciencia es el escudo que combate al enemigo. Es el escudo que nos pone realmente una protección contra el oponente, contra el Satán. Así que, pues es algo que debemos estar trabajando y trabajando, ¿no? Dice también, está indicado para las personas que viajan, principalmente para aquellos que necesitan salir de su país
por dificultades financieras o persecución política, ¿no? Este salmo calma las tempestades. Entonces, ¿qué significa que este salmo calma las tempestades? Pues es un salmo que cuando lo hacemos, pues realmente nos va a ayudar a calmar ciertas situaciones complicadas, ¿no? Difíciles. Es un salmo para permanecer firme en el camino del bien, confiando en la justicia, en todos los problemas relacionados con el uso de la fuerza y con la sexualidad. También es un salmo que regresa como la parte de la pasión a las parejas, el amor, y hace que vuelva la persona a tener deseo por su pareja. Yo digo que el salmo número 11, también los sabios dicen que es un salmo como para generar es un exorcismo. Es un salmo que limpia realmente mis pensamientos, ¿no? Limpia mi mente, me permite estar en paz conmigo y en paz con Dios. Sí, los sabios hacen este salmo, de poder hacerlo hay que recitarlo constantemente, ¿no? O cuando estamos en situaciones adversas, hay que usar el Salmo 11, entendiendo el principio de la conciencia que debemos de tener, ¿no? Que cuando te dicen ayuda, no, la gente no te tiene que convencer para que ayudes. Tú ve y ayuda. Y entonces Dios te va a dar la conciencia como respuesta. Dios te da la conciencia de por qué era bueno ayudar. O sea, con la fe no hay que buscar que alguien nos explique que estamos bien o que vamos por buen camino. Con la fe es al revés. Primero hago un salto al vacío y después Dios me da la conciencia de por qué hice ese salto al vacío. Es muy importante que cuando nosotros tengamos de qué tomar una decisión, no busquemos que la gente nos convenza. Por ejemplo, a mí luego me pasa en las clases, ¿no? O sea, hay personas que quieren que las convenzas de que algo es bueno. Si tú hicieras lo que te dije en la clase y fueras y realmente lo practicaras, no tendría que convencerte. Serías consciente de que funciona. E inclusive tú me recordarías a mí que funciona. Ese es el poder de la conciencia. ¿Vale? La conciencia es el Hijo de Dios. Digamos que la acción de sabiduría es Dios Padre, como la conexión con Jochma es Dios Padre, la conciencia es Dios Hijo, porque nace de la acción de sabiduría, ¿vale? Y después el fruto, lo que experimentemos es Espíritu Santo. O sea, entonces es interesante ver cómo cuando nos viene como una idea o nos llega una enseñanza, una lección de sabiduría, y nosotros la practicamos en ese momento, aunque no entendamos por qué, oye, ¿por qué voy a ser buena persona con mi pareja si él ha sido mala onda? Aunque no lo entiendas, lo haces por encima de que sientes que no, vas y eres buena persona y eres amistosa con él. En ese momento, aunque no lo entiendas que es lo mejor, el fruto de eso van a ser en ti la conciencia de por qué debe ser de esa manera. Y entonces cuando una persona vive en la fe y vive fluyendo con la sabiduría, aunque no sepa exactamente por qué, pero fluye con la sabiduría, dice, la sabiduría dice que debe ser así y lo hace, y lo aplica, y lo aplica, y lo aplica, entonces esa persona siempre va a tener conciencia, 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 conciencia. A eso es a lo que los sabios le llaman iluminación. Esa es la iluminación. ¿Sí? Por eso dice, rezar diariamente este salmo para estar a salvo de toda persecución, no temerá a diablo alguno. Fíjense la palabra que usan los sabios, a diablo alguno. Entonces, ¿por qué? Porque los pensamientos pues te van a poner dudas, te van a decir no lo hagas, no ayudes, no des caridad, dar no es algo bueno, te quedas pobre, no des el diezmo, te quedas pobre, no te va a alcanzar, pero en realidad eso es solamente, y se los digo por experiencia de muchas formas,
Cuando tú no fluyes con la sabiduría, en ese momento te llenas de enemigos en tu cabeza. Y ahí es cuando empiezas a pensar mal, empiezas a dudar del Creador, abandonas el camino y ese es como lo primero negativo que pasa, ¿no? Es lo más negativo que te puede pasar, que abandones el camino. Porque en ese momento ya no vas a estar influenciado por el bien, porque Dios quiere influenciarnos a través de la sabiduría. Entonces, hasta abajo, en esta hojita que les estoy poniendo aquí, que es lo que les voy a mandar del Salmo número 11, dice una oración. La oración dice así, les recomiendo tomar apuntes, porque hay algunos que no pueden entrar por alguna razón, no le saben a la página, entonces tomen apuntes, dicen, la oración dice, adorable, poderoso y santo Dios. El nombre que se usa para este salmo es Pelé. Otra cosa interesante es saber que cada salmo tiene un nombre divino y se debe poner un nombre divino en la mente cuando se está haciendo el salmo. ¿Por qué? Porque de día y de noche meditaré en tu Torá, de día y de noche meditaré en tu grandeza, de día y de noche meditaré en tus milagros, de día y de noche meditaré en tus bendiciones. Cuando hago el Salmo 11, pongo en mi mente la palabra Pelé, que significa Dios maravilloso, y ahí es cuando recito el Salmo, con el nombre de Dios Pelé. ¿Vale? Lo recito una vez y luego repito, adorable, poderoso y santo Dios Pelé. A ti solicito consejo. Fíjense, Pelé significa Dios maravilloso. Habrá tenido que ver que la persona esta que jugaba fútbol, que se llamaba Pelé justamente, y que hizo maravillas, ¿no? O sea, fíjense cómo también el nombre tiene una fuerza poderosísima, ¿eh? Dice, a ti solicito consejo, acción y poder, ya que solo tú haces maravillas. Entonces, yo los exhorto a que busquen consejo en la Torá, busquen refugio en la Torá, busquen refugio en el libro de Salmos, busquen refugio en el Zohar, busquen el refugio dentro de la sabiduría de Dios. ¿Para qué de buscar refugio? Para que Dios pueda alejar de mí todo lo diabólico y todas las negatividades. Y aquí dice, aleja de mí todo lo diabólico, ¿no? En la oración. Toda la oración es la siguiente, dice, adorable, poderoso y santo Dios, pelea, a ti solicito consejo, acción y poder, ya que solo tú haces maravillas. Aleja de mí todo lo diabólico, en nombre del gran Pelé, amén. Esta oración fue una oración muy antigua, encontrada en unos escritos, que posteriormente pues se han pasado como al olvido, ¿no? Pero esta oración, en su momento los sabios la hacían para generar ciertas... para quitar alguna posesión, ¿no? Alguna posesión de alguna entidad en alguna persona. Pero les digo, ¿qué significa estar poseído? Pues estar poseído significa que no eres tú mismo. El ser estar poseído significa que no estás fluyendo con tu esencia, que no estás fluyendo con la sabiduría. Pues cuando una persona se detiene y no fluye con la sabiduría en su vida, esa persona eventualmente van a ver que va a empezar a debilitarse y va a empezar a tener pobreza y va a empezar a desconectarse de la luz. Sus relaciones van a empezar a hacer cortocircuito y obviamente eso no es lo que buscamos, ¿no? Quisiera que todo el tiempo estuviera bien y que todo el tiempo estuviera con la presencia de Dios en mi vida y la abundancia todo el tiempo presente. Bueno, haz el Salmo 11 que te pueda ayudar. Es que quiero que mi hijo haga conciencia y que corrija su vida, pero no quiere porque es adolescente. Bueno, si no quiere es porque obviamente hay una entidad que está dentro de él y la manera en la que puedes ayudarlo es hacer acciones de luz con él y con eso vas a tomar conciencia tú y vas a despertar la conciencia en el otro. No sé si les ha pasado que a veces cuando ven a una persona muy bloqueada, muy negativa, muy triste, muy deprimida y van y les dan una acción de amor, le invitan a algo, platican con esa persona, de alguna manera les da cierta amor, cariño, dulzura y después de ese momento esa persona empieza solita a tomar conciencia
se da cuenta de lo que le está pasando y hace correcciones. ¿Sí? El amor no solo, y las acciones de la Torah no solo benefician a la persona que los da, sino también, o a la que está meditando, sino que benefician a todas las personas con las que él trata hacia la gente. Entonces, puedes ser tú una persona que traiga y que marque el cambio en tu localidad. Necesitas vivir tú y necesitas estar tú viva y vivo para que por ti mucha gente a tu alrededor despierte su conciencia. El despertar de la conciencia no es, el 11 del 11 a las 11 vamos a la pirámide y meditamos y abrimos nuestra mente para que se meta un marciano. La apertura de la conciencia es la acción donde apliqué la sabiduría y traté con sabiduría a una persona. Le di amor aunque no se lo merecía. Y esa acción que yo hice, porque usé la sabiduría, aunque en ese momento no lo sentía, no se lo merecía, no era tal vez lo más lógico que yo tendría que hacer, y aún así puse la sabiduría por encima de todos los conceptos que me pueden decir los pensamientos, traté hacia la persona y tiempo después la conciencia de esa persona va a comenzar a despertar. Pero necesitó un yo, un tú, un él, un nosotros, un ellos. Si nosotros no canalizamos esa energía, si no canalizamos la Torah, en algún momento alguien me decía, oye, es que, ¿por qué estudias la Torah si no eres judío? No necesita que sea judío, necesita que la practique. O sea, no es como, híjole, es que la sabiduría es solo para los sabios, ¿no? La sabiduría es para cualquier persona que quiera practicarla y que quiera ver el fruto de esa sabiduría en su propia película. Y si ustedes lo han practicado y han practicado los salmos y han practicado algunas cosas, van a ver que cada vez que lo haces, te funciona. Ahora, y déjame te digo, ahora ya lo sabes, ya se activó tu conciencia. Mi trabajo de alguna manera como que ya no es estarte recordando que lo tienes que hacer. Tú ya sabes. Ahora solo te digo, si haces este salmo, se activa esta parte de tu conciencia. Si haces este otro salmo, se activa esta otra parte de tu conciencia. Pero es importante que lo hagas. O sea, aunque no aparezca un viejito y te diga, oye, tienes que hacerlo así, y por favor, hijo, da caridad y ayuda, ¿no? Y por favor, te lo solicito, hijito, y te voy a dar dinero y viene un coche. Si lo haces, no, realmente esa no es la finalidad de ayudar, esa no es la finalidad de estudiar, esa no es la finalidad de la sabiduría. La finalidad de la sabiduría es, yo amo intensamente como Dios me ama y dejo que la conciencia de Dios sea activada en mí. Ese es el yo soy. Yo amo intensamente como Dios ama y dejo que la sabiduría, dejo que la conciencia del yo soy se active y me necesita a mí para que fluya en este mundo. Solo a través de mí me necesita para que llegue a ti y a través de ti va a llegar a otros. Pero no solamente es la enseñanza como tal o el secreto, sino es la acción. O sea, es la acción la que Dios necesita. Y este salmo hace maravillas, porque una persona que es capaz de ser un canal y asumir responsabilidad para ser un canal de luz, cuando no tiene alguien que lo convenza para que pueda hacerlo. O sea, no necesitamos a alguien que nos esté convenciendo, es que esto es lo mejor hazlo así porque es lo mejor. No me creas, hazlo. La Kabbalah por eso dice eso, no me creas, hazlo. Que el diezmo sirve, no me creas, hazlo. Hazlo, pruébalo, experiméntalo y después tú solito formarás tu conciencia y ya que tengas tu conciencia, ahora yo te diré, ya lo sabes. Ya no tengo que hablarte más al respecto, ya tú lo sabes. Como que las pláticas así para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar es un nivel, desarrollan y despierta un nivel de conciencia.
pero la enseñanza debería de fluir más sin palabras, o sea, más de acción, más de vas, practicas, haces y tu conciencia solita se activa. Entonces, podríamos ser un grupo de personas que sabemos. Dice el Salmo, Yamter al Reshaim Pahim Esh Bejofrit Beruach Silafot Menat Kosam Kitzadik Adonai Tzedakot Aheb Yashar Yejesú Fanemó. Hará llover sobre los malvados carbones de fuego y azufre y vientos aterrorizantes, la porción de su destino, porque justo Dios de justicia ama a los rectos y divisarán su presencia, ¿no? Y bueno, pues está hablando sobre lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Sobre lo que es el amor. Sobre lo que es el amor. ¿Seremos capaces de amar como Dios ama? Seguramente no. Ni siquiera tenemos ni la idea de cuál es el amor que Dios tiene, pero sí podemos intentar dar amor a nuestro nivel y dejar que la conciencia de Dios sea despertada en cada uno de nosotros. Yo les recomiendo que hagamos más práctica y menos como hablarlo, sino tiene que haber práctica para que la conciencia se despierte. La conciencia fluye y se despierta y se activa con las acciones. No me digas te amo, demuéstrame que me amas. No me digas me caes bien, hazme sentir lo que sientes. ¿Vale? Así es como se despierta en ti la conciencia. Y así es como tú me podrías ayudar a despertar mi conciencia. ¿Ves un defecto en mí? ¿Me ves medio chafa? ¿Ves que sonrío y como que brilla algo, pero no es de oro el diente que traigo brillando? No me critiques. Dame luz, dame amor. Hazme sentir una persona amada. Y eso me va a hacer despertar la conciencia de que no tengo que charolear a nadie, de que no tengo que ser a lo mejor egoísta, y eso me va a ayudar más. Eso me va a ayudar más que cualquier otra cosa. Y esto es para todo el universo. Para todo el universo. ¿Seremos capaces de amar a pesar de todo? A pesar de los vaivenes de la vida, a pesar de las injusticias, a pesar de todas las cosas, ¿seremos capaces de seguir dando amor y amor y amor y amor y amor? ¿O debemos de fluir con el temor y con el enojo y con... Esos son los enemigos del Creador. Este salmo los combate. Así que si tú quieres llevar amor a tu casa, por ejemplo, a veces dice la gente, es que soy un cabalista solitario. ¿Por qué? Porque en mi casa ni hablar de eso, ¿eh? O sea, es un tabú. Te voy a decir por qué es un tabú y cómo podrías corregir eso. Empieza a practicar lo que aprendes con tu esposo, con tus hijos, y vas a ver que el día de mañana ellos van a ser los primeros que te van a decir, no quieres ir a las clases de Kabbalah, mamá, porque desde que vas a eso, me tratas bien y ya no me gritas. Tu esposo va a decir, mi vida, no quieres ir a las clases de Kabbalah, porque desde que vas a eso, eres un amor conmigo, mi amor, ya no me mientas todos los días, ya no me recuerdas a mi mamá, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo jalo a los demás? Las palabras pueden tocar corazones y nuestro poder de hablar es tremendo, pero hay algo más poderoso, las acciones. ¿Cómo hace sentir a la otra persona? Es la clave, es el secreto de secretos. Si tú quieres despertar la conciencia de tus hijos y enseñarles que Dios existe, hazlos sentir amados todo el tiempo, incondicionalmente. Y entonces te darás cuenta que ellos van a empezar a ser conscientes del amor. Y ellos no se les va a dificultar el amor, y vas a ver que no van a tener dificultades financieras, y vas a ver que no van a tener dificultades de ninguna forma, porque tú les estás dando lo que ellos necesitan.
Entonces no es como para decir, es que ahorita voy y le voy a decir a mi marido para qué sirve este salmo y que lo haga el desgraciado, porque siempre tiene chamucos, sino es más bien que lo empieces a tratar con amor incondicional, que lo perdones, que lo dejes ser, que lo dejes que dale su espacio para que sea, hazlo sentir amado, querido, ya no juzgado, y vas a ver que solito te va a decir, mi amor, creo que he sido un canijo contigo, perdóname, te lo apuesto, porque eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros, nos da chance, me da mi espacio, me dice, órale, riégala, vas, comete errores, y después es que después de eso la persona dice, perdóname, Dios. O sea, nos hace ir a pedirle perdón, pero no es que me force, ni que sea coercitivo, que me ahorque para decirme, órale, pídeme perdón, o que me ponga, no sé, un castigo para pedirle perdón, sino es más bien el espacio y el amor que me da incondicionalmente y el que me hace sentir que nunca me abandona, lo que hace que yo regrese y le vuelva a hablar al otro día. Decía un amigo, si fueras capaz de ser incondicional con alguien así, pero incondicional, así de aceptar a alguien completamente, aunque sea completamente diferente a ti, su forma de ser, de vestir, su forma de dirigirse a las personas, aunque fuera completamente diferente a ti, si tú fueras capaz de hacer sentir a esa persona amada y te fueras por años, esa persona durante todos esos años se acordaría de ti. Podrías regresar en 30 años y la persona te sigue queriendo igual. ¿Por qué? Porque activaste la conciencia en la persona, activaste su chispa de Dios. Y eso es algo que no se olvida nunca. Esa es la mayor caridad que puedo yo hacer y que tú puedes hacer. Podría yo darte dinero cada vez que nos encontráramos, te podría dar 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Pero si yo, por ejemplo, te ayudo a que tú despiertes tu chispa y la actives con esa caridad, ahora ya que la despiertas y ahora que lo sabes, ya con esa caridad es algo que va por encima de todo. Por eso dicen, la mayor forma de dar amor y caridad a la gente es ayudarla a despertar su propia conciencia. Pero eso, ¿cómo lo hago con la gente que no cree en lo mismo que yo? Porque no toda la gente cree, ni siquiera la gente sabe qué es Kabbalah. Pero entonces, ¿cómo le enseño Kabbalah a la gente que no sabe qué es Kabbalah? Pues le doy amor y la trato bien y le trato con cariño y pongo mi atención en esa persona. ¿Para qué? Para que se active su conciencia. Esto es muy simple, es de tener congruencia. Y les estoy diciendo el secreto para que el Salmo 11 les sirva, porque si no lo van a hacer y no van a ver resultado. Pero si mientras lo hacen están en esta conciencia, el Salmo va a tener un poder impresionante. O sea, voy a hacer el Salmo en las mañanas, voy a hacer la oración pensando en el nombre que les digo. Ahora, todo el día, ¿cómo me debo comportar? Voy a encender las chispas de las personas a mi alrededor. ¿Cómo? Asegúrate de hacer sentir a la otra persona amada, perdonada, dale chance de que se equivoque. Ay, ya me equivoqué, ya tiré esto, no te preocupes, todo está bien. Hoy es que, híjole, tengo un problema, ¿me puedes prestar 5 pesos? Ten 50. Oye, me hace sentir que realmente le importo. Esas acciones son las que despiertan la luz y las podemos hacer todos los días con toda la gente. No necesitamos así como de esperarla. A veces hay personas que esperamos como el momento creador y espero a que llegue la persona para compartir y fluir al universo y encontrarme en el nirvana. No, esto es simple, es diario con el perro, con el amigo, con el árbol, con los que no me quieren, con los que sí me quieren, con los negocios, con todo y con todas las personas. Despierta la chispa en cada persona que encuentres en tu vida. Cuando llegues al cielo y Dios te diga, mira, ven acá, voltea a ver hacia abajo y veas, hoy hay un chorro de velitas encendidas, tú las encendiste.
tú encendiste sus conciencias, tú encendiste sus corazones, estaban apagados, ¿vale? Entonces, y de una sola vela podemos encender un estadio. ¿Se dan cuenta? La luz no se acaba, no se disminuye, no es como, híjole, si comparto se va a disminuir mi chispa. Cuando una persona comparte su vela con el de al lado, el de al lado con el de al lado, el de al lado con el de al lado, el de al lado con el despertamos al Mesías. Eso es despertar a Jesucristo. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él es Dios? Lo único que necesitamos para despertarlo en el otro es trata con amor a la gente y la gente solita va a creer en Jesús. ¿Por qué no creen? Porque no han sentido amor, porque nunca nadie los ha amado incondicionalmente, porque nunca nadie los ha aceptado tal y como son. Entonces, ese es el problema, que las personas no nos aceptamos como somos y no nos permitimos equivocarnos. Y no me das chance de enojarme, dame chance de ponerme triste, no me quieras tener todo el tiempo con mi cara. También necesito sentirme triste, ¿no? También tengo que pasar mi proceso para darme cuenta que Dios está ahí. Entonces no se trata de controlar a la persona, se trata de amarla, ¿vale? Se trata de amarla, porque vas a decir a la persona, haz el Salmo 11, ándale, hazlo, no, déjala. No lo quiere hacer, déjala. Oye, en el libro El Cantar de los Cantares dice, no lo despiertes, quieres seguir durmiendo. Pues así tenemos que respetar. Por eso les decía el otro día a un amigo, es un camino realmente de amor. Si tienes que esperar 40 años para que una persona despierte, pues tendrás que esperar 40 años, ¿no? Pero durante 40 años hiciste varias acciones de amor hacia la persona. Y esas acciones de amor van a dar fruto, te lo aseguro. Te lo aseguro. Entonces, pues bueno, a ver, vamos a liberar micrófonos y es el momento de que me digan de cosas que reclamos, reproches y todo lo que traigan en su corazón. Adelante. Ay, pues yo, Cris, a mí me quedó, bueno, pues de entrada nada más comentarte que, ay, parece, pues diría en magia, ¿no? Parece magia que justo uno está pidiendo una respuesta a Dios y pues créeme que hoy me la diste así, pero derechita con este salmo, ¿no? Porque sí he estado pasando una situación un poco compleja, y pues justo tenía como esta duda, sí, porque es una persona muy cercana, muy amada con la que estoy pasando una situación compleja, y decía, ay Dios, no sé si pedirte ayuda o no, porque no quiero, pues que caigan consecuencias sobre esta persona. Pero pues mira, justo con esto la verdad es que ya me quedó más que claro. Muchas gracias. Para no variar, siempre que tengo clases contigo me pasa lo mismo. Parece que andas acá sobrevolando. Gracias a ti que te das el espacio para entrar a clases. No, Siempre y que te es súper, refugies en eso vas a encontrar luz y bendición. Acuérdate, y justo Dios. es bien complejo de repente por la hora, pero pues hoy afortunadamente nos juntamos 2, 3 personas a sacar el trabajo y lo sacamos más temprano. Y la verdad ni me acordaba de que iba a tener tiempo del curso, pero pues justo los 10 minutos que te tardaste en empezar fueron los que yo me tardé como en concluir lo que estábamos haciendo y te empiezo a escuchar y digo, ay Dios Padre, gracias porque siempre pues tienes la respuesta y bien sí oré yo esta mañana por la respuesta, pues no la esperaba hoy en la clase, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, ya te quiero mucho. Y yo también, muchas gracias, de verdad, y testimonio a todos, ¿eh? Desde la primera vez que yo tomé clases con Cristian, parece que anda espiando mi vida y las personas que me acompañaban en el pasado a las clases me decían lo mismo. Es que algo le veniste a contar al maestro, porque está hablando justo de lo que yo necesito. Entonces, les comparto porque pues es algo que siempre pasa, ¿no? No sé, sincronía, ley de sincronicidad, no sé, pero siempre pasa. Pues gracias, muchas gracias.
Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, yo, Cristian, buenas noches, Alicia. Alicia. Sí te creo, Yasmin, a mí me sucede exactamente lo mismo y previo a cada clase me surge alguna situación, ¿no? Y esta última con el Salmo 9, precisamente ese día una amistad me decía que pues que pidiéramos por un primo de ella con leucemia, no me acuerdo qué tipo de leucemia, y pero justo cuando estaba hablando yo con ella, me llega el Salmo 9 que envió Cris de tarea, bueno, de la semana, que es precisamente para una enfermedad, para una persona que está en una situación así, y siempre es previo a lo que va a suceder en la clase, me sucede a mí algo, o sea, sí te creo, o sea, es verdad, así es como funciona, entonces, pues esto de los salmos, ¿no? Y a mí cada vez me sorprenden más. Muchas gracias. Gracias. Y no solo los salmos, así funciona la Kabbalah. Cuando Dios nos da el permiso de enseñar Kabbalah y tenemos esa misión, como que nuestras palabras van acompañadas de acciones. Ahora ya lo saben. Ponemos lo que dijimos hoy en la clase, ya lo saben. Hagan que eso justamente llegue a otras personas, ¿no? Porque si muchos lo supieran, pues todos vendrían a beber del río que tiene agua, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que juntos hagamos que las personas vengan a beber del río, porque todos tenemos broncas y el tener como el río de donde venir a beber, eso es lo que hay que construir, pero saben, Dios no lo hace tan fácil, hace que nosotros lo hagamos con un buen de bloqueos, broncas y vicisitudes que hay que pasar, porque eso es nuestro mérito. Entonces, entre todos podemos hacer el mérito. Si ustedes de repente tienen chance de decirle a alguien, oye, de verdad que esto me pasa con esto, pruébalo, y van a ver que van a ser causa de que otros enciendan su chispa. Esa es la idea. O sea, cuando entendemos que ya la luz está aquí, ya lo han vivido, ya lo han experimentado una y otra vez, ahora compartan. Eso es lo que ustedes, la forma en la que pueden agradecerle a Dios el que les haya dado chance de entenderlo. Es como la caridad, es el siguiente nivel al que debemos entrar, ¿no? O sea, ya me di cuenta, ya me está funcionando, ya es algo que me está acomodando y dando y dando y dando y dando, pues ahora también traigo a otro que lo necesita, ¿no? Y que no sabe que es posible que pase, porque si supiera, pues ya estaría también bebiendo de ese río. ¿Vale? Con esa conciencia hay que hacer el Salmo número 11. No sé si alguien más quiere decir algo. Hola, Cris. Hola. Bueno, a mí también me gustó mucho la clase y luego si nos puedes compartir el audio porque entré tarde y quiero repasar la clase. Y y pues sí que me gustó y que justo la duda existencial que tuve toda la semana la resolvió tu clase como de costumbre. Y pues gracias. Y la otra cosa que te iba a preguntar es, bueno, como te tarde, no sé si ya vimos el Salmo 10, porque me había quedado en el 9 o me perdí. Creo que la semana pasada vimos el Salmo número 10, ¿no? No, perdón. No, es que nada más nos compartiste el 9 y es el que estábamos haciendo esta semana. Entonces me brinqué uno, pero por algo, ¿no? Sí, yo también Pues sí. entré tarde, pensé que... Sí, definitivamente en mi experiencia yo creo que sí fue Dios que te mandó a que dieras esta clase hoy. Hacemos el Salmo 11 esta semana y la semana que entra el 10. Ok, pero entonces, bueno, sí entendí que es todos los días, pero esta semana, ¿cuántas veces lo haríamos? Háganlo las veces que su ser interior les diga. Háganlo 1, 2, 3, 4. Ustedes van a saber cuántas. Okay. El chiste es que cuando hagan un salmo, ustedes lleguen a un punto donde sientan una paz que va más allá de todo. No sé si les ha pasado a veces cuando hacemos salmos y hacemos muchos, o uno solo, pero muy constantes, llega un momento donde se siente una paz profunda.
Cuando lleguen a Ok. este punto en este salmo, lo pueden hacer. A veces es haciendo una sola repetición, Ok. o a veces puede ser que hagan 5. Lo que importa es que hagan la oración que dice, que lo hagan pensando en el nombre Pelé y digan, adorable, poderoso y santo Dios Pelé, a ti solicito consejo, acción y poder. Y díganle a Dios, permíteme, Señor, mantenerme cerca de la sabiduría. Que no abandonen el camino. El peor castigo que puede haber para una persona es que ya no encuentre el camino. Que ya Dios le enseñó la sabiduría dónde está, ya le dijo cómo está, ya le dijo cómo acceder, ya le dijo de dónde beber agua, y la persona aún así abandona. Ese sí puede ser un castigo, si pudiera decirse esa palabra. Entonces, este salmo sirve para que Dios no nos separe del camino,